Bueno, el siguiente tema que vamos a ver se llama economía del proceso. Entonces vamos a revisar qué es la economía. Economía del proceso. Para ello hay una serie de pasos que debemos de utilizar. En este caso son después del análisis generación-consumo. Ya saben que tenemos que para el análisis de generación-consumo tenemos que hacer varios pasos, entre ellos enlistar las moléculas o las especies químicas que están participando en la reacción, ¿sí? Todas. Después eliminar intermediarios utilizando un factor que tenemos que multiplicar para todos los demás compuestos, y después de utilizar ese factor lo que debemos de hacer es obtener una ecuación general sin intermediarios. Si es que se pueden eliminar intermediarios o si es que hay intermediarios. Si no hay intermediarios, pues no hay necesidad de eliminarlos. Ya sabemos cuáles son los intermediarios, los que se aparecen en más de dos reacciones, en una como reactivo y en otra como producto. Entonces, para la economía del proceso lo que tenemos que hacer es un paso que ya habíamos hecho para calcular la economía del átomo, que es 1. Convertir los moles en masa. Convertir los moles en masa. Ajá. ¿Cómo se convierten los moles en masa? Pues en este caso es el coeficiente estequiométrico multiplicado por el peso molecular. Ajá. Ok. El segundo paso va a ser aumentar o reducir la escala. Aumentar o reducir la escala. Ajá. Para aumentar o reducir la escala, pues en este caso es importante encontrar un factor de escala. Entonces, en este caso, el factor de escala va a ser igual a una base de cálculo sobre de cantidad de masa relativa. Cantidad de masa relativa. Ajá. Entonces, en este caso, de esta manera podríamos entonces la base de cálculo en este caso se calcula de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos una base de cálculo, bueno, vamos a verlo en un balance de materia. Supongan que este es el balance de materia en un separador. Y supongan que este separador es un proceso, un separador cualquiera. Puede entrar una cantidad de líquido, y en este caso se puede separar como vapor y otro compuesto. Entonces, bueno, aquí este sería la salida y este sería la otra salida. ¿Sí? Entonces, este es mi separador. Y supongan ustedes que están entrando 245 moles. Y en este caso están saliendo, bueno, no serían moles, serían 245 kilogramos de una masa determinada. Y estarían saliendo, en este caso de este lado 45,
kilogramos y aquí estamos determinando que pueda salir 200 kilogramos. Ajá. Entonces nuestro balance de materia se cumple, ¿sí? Pero ustedes no quieren, ustedes deciden que el producto de interés es el compuesto que está saliendo aquí, es esta corriente de compuesto A que está saliendo aquí. Digamos, aquí está saliendo el compuesto B y esta mezcla es A más B. Ok, entonces ustedes deciden que ya tienen este balance, pero ustedes quieren que sea 1 tonelada, que esté saliendo 1000 kilogramos de A, ¿sí? ¿Cómo corregimos las demás? ¿Sí? ¿Cómo corregimos las demás? Pues en este caso, como voy a utilizar esta fórmula, la base de cálculo sería los 1000 kilogramos. Eso es lo que quiero obtener. Entonces la base de cálculo va a ser la cantidad que quiero obtener, ¿sí? Y la cantidad de masa relativa en este caso van a ser los 45 kilogramos, o sea, la misma cantidad que hay en esta corriente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar un factor que a multiplicarlo por todos me dé 1000 kilogramos. Entonces, en este caso, el factor de escala va a ser igual a la base de cálculo, que serían 1000 kilogramos, sobre de 45 kilogramos. Ajá. Entonces, ¿cuánto sería esto? Entonces serían 1000 sobre de 45. En este caso serían 22.22. Entonces, en este caso sería igual a 22.22. Incluso si estuviera en otras unidades, si fueran libras, no habría necesidad de convertir. Con el simple hecho de que yo multiplique el factor de escala, vamos a tener las unidades que nosotros vamos a querer, que serían kilogramos, ¿sí? Vamos a cambiar las unidades entonces. Entonces, supongan que no son kilogramos los que entran aquí. Supongan que los que entran son libras. Ajá, 45 libras, 200 libras. Y lo que quieren obtener son 1000 kilogramos aquí y 1000 kilogramos y 200 kilogramos acá. Y entran 200 libras acá y entran 245 libras. Entonces, a final de cuentas, esto tendría unidades de 45. Estas serían libras también. ¿Sí? La base de cálculo a la cantidad de masa relativa estaría en libras. Entonces estas unidades que va a tener el factor de escala ya ni siquiera necesitamos cambiarlo de unidades, sino nos quedaría en las unidades que nosotros vamos a querer, porque quedaría en kilogramos sobre libra. Entonces, a final de cuentas, yo con este factor de escala, simplemente multiplicándolo por cada una de las corrientes, voy a obtener la cantidad en kilogramos. Por ejemplo, esta corriente, si digamos si esta la nombramos 1, la corriente 2 y la corriente 3, tendría yo que calcular las cantidades de las corrientes 1 y 3. Entonces esto sería multiplicándolo por el factor de escala. Entonces, digamos, corriente 1 va a ser igual a 22.22 más multiplicado por 22.22, pero con sus unidades, que serían kilogramos sobre libras, multiplicado por la cantidad de masa que estarían aquí en la corriente 1, que serían 245 libras. Entonces, en este caso, libras y libras se van y nos quedaría en kilogramos. Entonces, nosotros tendríamos que serían 22.22 por 245. Y en este caso serían 5443 punto ¿qué? Punto 9. Sí,
Y para encontrar la corriente 3 va a ser igual a el mismo factor de escala, nada más se multiplica, estaría en kilogramos por libras, multiplicado por la cantidad, que serían 200 libras. Entonces libras y libras se van y ya nada más me quedaría la corriente 3 en kilogramos. Simplemente es para aumentar o reducir la escala, ¿sí? Y les digo, pueden que estemos trabajando en libras y en este caso pues no habría ninguna diferencia. Entonces en este caso pues serían 22.22 por 200. Y serían 4.444. Entonces serían 4.444. Y tendría unidades de kilogramos. Entonces esto de hecho puede ser igual a 5.444 aproximadamente por los decimales, porque aquí no agregamos todos los decimales. Entonces si cambiamos de escala, lo único que vamos a hacer es aumentar o reducir la escala. Entonces aquí yo voy a querer un proceso que lo obtenga en libras y ya no van a salir 45 libras, ya no van a salir 1000. Y de este lado ya no tendría que yo alimentar 245, sino estaría alimentando 5444. Y de este lado ya no estarían saliendo 200, sino estarían saliendo 4444. Y todo esto serían en kilogramos y en kilogramos. Entonces es así como se aumenta o se reduce la escala en un proceso. Entonces ese es el paso número 2, aumentar o reducir la escala. Y el paso número 3 sería convertir la masa en dinero. Convertir la masa en dinero. Para convertir la masa en dinero, pues necesitamos el precio por unidad de... El precio por unidad de masa. Entonces, por ejemplo, podemos tener que el precio va a ser igual a 95 dólares por tonelada. Entonces, en este caso, se expresaría de la siguiente manera. Sería igual a 95 dólares por tonelada. Y en este caso pues sería multiplicar el precio por unidad de masa y multiplicarlo por la masa. Y esto sería igual a pues a la cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, si digamos valen 95 dólares por tonelada y necesito 1000 toneladas, o necesito 10 toneladas, pongan ustedes, y tengo 10 toneladas, entonces ¿cuánto va a costar? Eliminamos y serían 950 dólares. Entonces eso es muy fácil, nada más necesitamos el precio de cada uno de los compuestos. Para aumentar o reducir la escala sería la base de cálculo, o sea, la cantidad que quiero llegar de cualquiera de las corrientes. Puede ser una corriente de entrada, una corriente de salida. Y convertir los moles en masa es multiplicar el coeficiente estequiométrico por la masa. ¿Sí?